En el video anterior te mostré el concepto básico de la relación P&D, en la que se explican las circunstancias que determinan la necesidad de contar de forma previa con inventario o no, dependiendo el tiempo en el que nos tardamos en producir un artículo contra el tiempo en que la demanda puede esperar por él. Justamente la forma en que producimos los bienes influye también en nuestra necesidad de inventario y del tipo de que nuestra estrategia de. Es por eso que para ampliar nuestra comprensión de la necesidad de los inventarios y para establecer su estrategia de manejo y control, que necesitamos comprender el concepto de los ambientes de manufactura, que voy a explicarte en este video. A fin de entender este concepto, se hace necesaria la visualización de las dos dimensiones que consideramos cuando fabricamos cualquier tipo de bien, siendo estas, por un lado, su grado de personalización, individualización o qué tan genérico puede ser, y por otro lado, qué tanto volumen tenemos que fabricar de este. Contamos con 4 formas en que los artículos pueden suministrarse a sus mercados. El primero de estos es el que utilizamos cuando producimos un artículo altamente especializado. Esto es, se produce para cubrir los requerimientos específicos de una sola entidad económica y por lo mismo se produce en volúmenes muy pequeños. Estamos hablando del ambiente de manufactura ETO o Engineer to Order, en la cual ni siquiera conceptualmente existe como tal este bien, por lo que primeramente el proveedor o fabricante tiene que escuchar los requerimientos de sus clientes para primeramente diseñarlo de tal forma que cumpla los requerimientos de sus clientes. Y ya con la autorización de procederemos entonces con la compra y custodia de todos los artículos y materiales que se necesitan para la fabricación de este bien. Ejemplos de estos tipos de productos son cuando vamos con un sastre y nos ordenamos un traje hecho a nuestra medida, o cuando contratamos un arquitecto para que nos diseñe una casa de acuerdo a nuestros gustos y necesidades y de acuerdo a la disponibilidad del terreno, en la que primeramente hace un plano arquitectónico, nosotros se lo autorizamos y entonces procedería a comprar los materiales que se necesitan para iniciar la construcción de la casa o para la fabricación de cualquier producto altamente especializado, en la cual se requiere primeramente entender para qué se necesita y posteriormente hacer su diseño, comprar los materiales y fabricar el producto. En este caso, el grado de especialización o individualización es infinita, pero el volumen de producción extremadamente pequeño. El segundo ambiente de manufactura lo utilizamos cuando ya existe previamente el concepto o el diseño de estos artículos. Y aún así, aunque no tan especializado como el primero, pero sí teniendo cierto grado de individualización, el producto no se fabrica si no existe previamente una solicitud de los clientes. Por lo que tampoco existen materiales o inclusive el bien en cuestión. Y únicamente procederemos a la adquisición de inventario para construir este artículo al momento que igualmente tengamos el pedido o la orden de compra del cliente. Y entonces sí, procederemos a la compra y a su fabricación. Este tipo de ambiente de manufactura se conoce como MTO o Make to Order y algunos ejemplos son estos. Comprar un avión, un vehículo de alta gama o cualquier artículo de alto valor y o especialización, para lo cual debemos de fincar la orden y dar un anticipo a fin de que se compren los materiales e inicie su fabricación. Este es un producto sobre el cual ya previamente existe un plano o un diseño. En este caso, aunque el grado de especialización ya es infinito, se incrementa un poco el volumen de producción. Al tercer ambiente lo conocemos como ATO o Assemble to Order. Y para este ambiente de manufactura, igual que los dos anteriores, también necesitamos la orden de compra o la solicitud del cliente para contar con el producto terminado en cuestión. Pero a diferencia de los otros dos ambientes de manufactura, en este sí requerimos inventario, aunque en este caso va a ser de materiales o de componentes. La ventaja que represente este tipo de ambiente de manufactura, a diferencia de los dos anteriores, es la velocidad con que estos artículos se presentan al mercado.
aunque con cierto grado de especialización, no son tanto como los dos anteriores. Ya contamos con una mayor aceptación de los consumidores, por lo tanto, el artículo es un poco más genérico y por lo mismo requerimos un mayor volumen de estos. Un ejemplo de los bienes que se fabrican bajo este concepto o bajo este ambiente de manufactura son los que se producen bajo una estrategia de postponement, en la que previamente se requiere una fabricación previa de algún componente o de varios componentes o de inclusive contar con los materiales. Y el detallado final a gusto del cliente se hace cuando ya se cuenta con el pedido o la orden de compra del cliente. Esto lo podemos ver en algunas estrategias comerciales de ciertos productos, como productos de moda, equipos electrónicos, alimentos. Y un ejemplo de esto es el éxito de Dell, que la disparó en su momento como la compañía número uno de fabricantes de equipo de cómputos personales, debido a que justamente ofrecía para nosotros los consumidores la fabricación de una computadora hecha a nuestra medida, con características específicas de acuerdo a nuestros gustos y necesidades. En este último ambiente de manufactura, la necesidad de contar con la orden de compra o el pedido del cliente para iniciar la fabricación de este desaparece. Este ambiente es conocido como MTS o Make to Stock, el cual requiere producir con anticipación la mercancía para que esté en el anaquel justamente al momento en que el cliente se presenta a solicitarlo o comprar, debido a que en caso de no ser así, el cliente adquirirá algún otro bien parecido o alguna de las otras alternativas de las que él disponga para poder cubrir su necesidad. Por lo que en este ambiente de manufactura se hace necesaria la existencia de inventario. De ahí su nombre Make to Stock. Fabricamos para tener inventario. Sin embargo, esto no significa que la producción se va a realizar de forma arbitraria, sino como elemento indispensable de este ambiente de manufactura, necesitamos contar con una estimación previa de la demanda. Esto es, contar con un pronóstico de ventas. Este ambiente de manufactura se utiliza sobre todo para la fabricación de bienes de consumo, los cuales, como sabemos, son altamente genéricos y se producen en grandes volúmenes. Reitero, sobre todo en este ambiente de manufactura se hace indispensable contar con un pronóstico de la demanda. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea necesario para los tres primeros ambientes, en los cuales el contar con un pronóstico o una estimación de la venta se vuelve como tal un elemento muy importante para incrementar el grado de satisfacción de los clientes que atendemos. Los primeros tres ambientes de manufactura, dado que se requiere la preexistencia de la orden de compra del cliente para que podamos iniciar la producción, son los ambientes de manufactura que vamos a identificar dentro de la estrategia pool de inventarios, dado que es la demanda la que dispara la producción de estos bienes. Mientras que en el ambiente de manufactura MTS se requiere que contemos con anticipación con los artículos para poder atender el mercado, por lo que se hace indispensable que las áreas comerciales empujen estos inventarios hacia los clientes, de tal manera que estas áreas necesitan estimular la demanda a fin de que sean los clientes quienes con sus pedidos adquieran el inventario. Es por esto que vamos a denominar para este tipo de ambiente de manufacturas una estrategia de inventarios tipo push o empujar. Reiterando, una característica importante de esta estrategia de inventarios tipo push es que se requiere contar previamente con un pronóstico de la demanda. Esto es una estimación de qué es lo que los mercados han solicitado, van a solicitar de acuerdo a las estrategias comerciales que como compañía establezcamos a fin de estimular la demanda. En resumen, y como conclusión, antes de hablar de la necesidad de administrar y controlar los inventarios, requerimos comprender y estar convencidos de la necesidad estratégica de su existencia, ya que como lo explicamos en todos los videos en los que hablamos del tema del capital de trabajo, se explicó de los efectos positivos o negativos que se tienen al momento de contar o carecer de una estrategia en la administración de los inventarios.